Y nos estamos yendo ahora a Roma para hablar con Marcelo D'Aloisio. ¿Buonasera o buongiorno? ¿Cómo estás? Yo diría buongiorno, estimado Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Cómo andamos? Bien, no, por la hora digo yo. Sí, digamos buongiorno todavía porque son las 2:10 del mediodía. Aunque acá en Italia, y ustedes lo saben mejor que yo, se usa después del mediodía durante la siesta, digamos el saludo buon pomeriggio, que sería una especie de buena siesta. En Claro, cambio, está bien. buenasera se usa prevalentemente después de A las partir 5 de o las 6 de 3, la 4 de la tarde, ¿no es tarde. cierto? Claro, claro. Y mientras la buena notte, ese saludo final cuando uno se va a descansar, por supuesto. Tal cual, tal cual. Bien, bueno, ¿y qué noticias de buongiorno tenemos hoy? Bueno, a ver, antes que nada, vos recién hacías referencia a las bajas temperaturas, nosotros estamos en verano y no obstante todo, aquí en Roma ha descendido considerablemente la temperatura. No solamente aquí en la capital italiana, sino en todo el país, tras esa tremenda y fuerte ola de calor africana que tuvimos la semana pasada. Fíjense en ustedes, a las 12 de mediodía con 11 minutos estamos con 22 grados centígrados aquí en Roma y durante este fin de semana, las regiones del norte y del centro de Italia, bueno, fueron afectadas durante todo el fin de semana, repito, por una ola de mal tiempo con tormentas eléctricas, fuertes vientos, baja temperatura, con decirles que el sábado por la noche, equipos de rescate llevaron a cabo 12 operaciones de búsqueda y salvamento en el lago de Como, que es un lago que se encuentra en las afueras de Milán, ¿no es cierto?, en el norte de Italia. Lograron poner a salvo a 45 personas que se encontraban a bordo de embarcaciones que en cualquier momento se daba vuelta, efectivamente, ¿no es cierto? A causa de los fuertes vientos que soplaban en esa zona norteña italiana. Así que bueno, de una ola de calor africana estamos teniendo temperaturas casi otoñales, pero con la presencia del sol, por lo menos aquí en Roma, y con la presencia del presidente Javier Milei, cambiando de tema, con sus Sí, compromisos por aquí en Europa, estimado Gustavo, ahí, ¿eh? ahí te iba a llevar. ¿Qué pasó con Milei en Alemania? Porque vimos imágenes de una manifestación de bastante repudio, ¿no? Sí, sí, absolutamente sí. Bueno, digamos, el presidente Milei fue recibido en la sede de la Cancillería en Berlín por su homólogo Olaf Scholz, en una visita, como anticipábamos la vez pasada, sin los honores militares habituales en rueda de prensa conjunta. Pero como vos muy bien decías, varias decenas de manifestantes protestaron frente a la jefatura de gobierno de Alemania contra la visita del presidente argentino mediante diferentes pancartas con lemas como por ejemplo fuera Milei. O la patria no se vende, digamos, o no a la ley de base, con la debida traducción en alemán, ¿no es cierto? Milei, no obstante, ha aprovechado este viaje a la capital alemana, Gustavo, comentémosle a nuestros amigos oyentes, Mm. para visitar también el monumento a los judíos asesinados de Europa, ¿no? También conocido como Monumento del Holocausto. Y él había llegado el sábado, digamos, a este país del centro norte europeo para recibir esa medalla de la Fundación Friedrich von Hayek, en Hamburgo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un economista austríaco. Y él recogió el galardón de esta organización, mientras cientos de otros manifestantes protestaban contra él también en Hamburgo, no solamente en Berlín, ¿no es cierto? Como supo pasar también en España, donde feministas de la agrupación Femen protestaron semidesnudas frente al casino, digamos, de Madrid, donde la gobernadora Díaz Ayuso le entregó la medalla internacional de esta provincia española, ¿no? En el pecho de las chicas se podía leer caviar y fascismo, mientras que a sus espaldas al fascismo ni honor ni gloria. Así que bueno, no todo fue color de rosa para el presidente Milei en esta parte del mundo, pero claro, digamos, mantuvo finalmente ese encuentro con Scholz, que duró una hora aproximadamente. Un encuentro alargado, no a solas, no fue un encuentro bilateral, porque como decíamos, hubo un cambio de agenda, digamos, a la vigilia de este encuentro, porque el presidente Milei se opuso a la rueda de prensa que es habitual, en cambio, otorgar aquí cada vez que viene de visita un presidente extranjero, ¿no? Bien, Pero lo que nos Marcelo, hemos enterado es que Scholz se le pidió al presidente argentino, estimado Gustavo, estimados amigos, que acompañe su radical plan de reforma económica con una normativa paralela de política socialmente aceptable, ¿no es cierto? O sea, le han instado al jefe de Estado de nuestro país que haga todo lo posible para proteger la cohesión social de la República Argentina, ¿no es cierto? Marcelo, el informe anterior nos decía que varios jefes de Estado en Europa tienen por norma tener una actitud solidaria con otros jefes de Estado independientemente de lo que piensen políticamente o gubernamentalmente. Y por eso había caído muy mal las expresiones del Sí. presidente argentino para con el jefe de Estado hoy de España, con Sánchez, dicho sea de paso. Bueno, esto en alguna de las manifestaciones, ¿esto se señaló
o los reproches a Milei van por otro lado? No, no, los reproches contra Milei, tengo entendido, según las imágenes que hemos podido ver y las fuentes que hemos podido consultar y las imágenes que hemos recibido tanto en España como desde Alemania, tienen que ver con la política interna argentina, con las medidas económicas prevalentemente, ¿no es cierto? Y con el Bien. gesto también de insulto hacia con el socialismo, no solamente hacia con, digamos, Pedro Sánchez, ¿no? Porque ustedes saben a la perfección que el presidente Milei, a pesar que en algunos encuentros, digamos, donde fue galardonado, usó un lenguaje mucho más moderado respecto al que tenemos conocimiento de él en plena campaña electoral, Ujú. absolutamente, pero él criticó mucho el socialismo, la socialdemocracia, calificando un movimiento que lleva inclusive al asesinato de millones de personas en todo el mundo desde el punto de vista histórico, y sabemos muy bien que hay muchos países acá en Europa gobernados por la socialdemocracia, no solamente España y Alemania, y por eso la solidaridad de la cual vos hacías referencia, sino también en otros países europeos, ¿no es cierto? Y no todos, digamos, los partidos socialistas llevan a la muerte de personas, efectivamente, pero bueno, conocemos cuál es la postura de Milei, que tiene un cierto modo de expresarse, evidentemente a muchos les gusta, a muchos no, y por eso la gente ha salido libremente y democráticamente a movilizarse contra él y a manifestarse por acá en Europa. Bueno, un rabino que está siguiendo mi ley con mucha atención acaba de asumir como embajador argentino en Israel. Me estoy refiriendo a Axel Wanich. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene o pasa intrascendente y es más mirada No, interna? no, no, no. Hay muchas repercusiones por una cuestión de vivienda particular del embajador, aunque parezca un chiste, un detalle poco menor, poco importante. A ver, vamos por parte. Antes que nada, como vos muy bien decías, estamos haciendo referencia a un amigo personal del presidente Milei. No nos olvidemos que es el guía espiritual del presidente argentino, muy amigos desde hace mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? Y este ¿Mm? hombre ya presentó copia de sus cartas credenciales ante las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gustavo. En agosto, en cambio, debería entregar las originales en manos del presidente Isaac Herzog, del presidente de la República de Israel. Pero, ¿por qué yo hacía referencia a la vivienda particular del diplomático? Porque parece Sí. ser que él desea radicarse con su familia en la ciudad de Jerusalén. ¿Mm? Sin embargo, no nos olvidemos que el mismo gobierno argentino, y vos recordarás, por boca de nuestra canciller Diana Mondino en el Senado de la Nación, dispuso el Ejecutivo Nacional que no trasladaría la representación argentina desde Tel Aviv hacia la Ciudad Santa, para evitar cualquier conflicto en la política Tal exterior cual. de nuestro país. Bueno, Jerusalén tiene, tiene una limitante desde la diplomacia desde el año 48, si mal no recuerdo. Absolutamente, porque digamos, si vos me trasladás la embajada a, digamos, Jerusalén, significa que no me estás reconociendo el mismo derecho que tiene el de futuro Estado palestino, Tal que cual. quiere la parte oriental de Jerusalén como capital de su Estado soberano, independiente y con frontera reconocida a nivel internacional. Sería una especie de provocación, como hizo, digamos, Donald Trump cuando fue inquilino de la Casa Blanca tiempo atrás, evidentemente. Pero acá no estamos hablando de trasladar la embajada. Lo que pasa es que Warnish está buscando una casa en Jerusalén, primero porque es un rabino, segundo porque tiene una familia bastante grande, tiene 6 hijos, y parece ser que el departamento donde vivían los últimos embajadores, entre ellos Uribarri, el ex gobernador de Entre Ríos, que después tuvo que renunciar por algunas investigaciones por corrupción en su contra, parece que la casa es chica para ellos. Pero bueno, más allá de este detalle, lo que no se quiere es que desde su vivienda particular el embajador mantenga funciones oficiales, actividades oficiales, porque significaría que la embajada se trasladó teóricamente a Jerusalén. Lo que Obviamente. sí, lo que sí él ya mantuvo primeros encuentros oficiales, ¿cuáles? Recibiendo a rehenes argentinos que fueron liberados por Hamas. También se reunió con familiares de compatriotas nuestros que aún se encuentran secuestrados en la franja de Gaza, ¿no? Así que bueno, nosotros le deseamos la mejor de la suerte, digamos, un buen trabajo, digamos, a este diplomático que estará a cargo de una embajada que tiene registrado, no nos olvidemos, Gustavo, a unos 100.000 argentinos y, digamos, en este país de Tierra Santa, ¿no es cierto? Así que bueno, aparte tiene un trabajo consular muy importante y brinda asistencia de todo tipo a los compatriotas nuestros residentes y a los que son turistas, ¿no? Permitime solamente contarles a propósito de los Sí. compromisos del presidente Milei por acá en Europa, tras haber estado en España y en Alemania, que en pocas horas va a estar reuniéndose con empresarios de la República Checa en la hermosa ciudad de Praga. Será a las 10:30 de la mañana de ustedes, para luego entrevistarse con el primer ministro de la República Checa y luego con el de Premier. Será, digamos, un saludo privado, para ser honesto. También estará recibiendo el premio del Instituto Liberal de esta nación de Europa Oriental antes de, bueno, regresar a la República Argentina, ¿no es cierto? Bueno, fíjate vos, el gobierno checo también está mucho más asociado con la socialdemocracia.
si lo diríamos en términos de gobernabilidad, ¿no? Totalmente. Hablamos, por ejemplo, del primer ministro Fiala, muy conocido por acá, también del presidente de la República, Petr Pavel, digamos, muy famoso, muy histórico y muy querido, no solamente por parte de los checos, sino también por parte del resto de los europeos, ¿no? Pero bueno, digamos, la situación se degeneró con Pedro Sánchez, porque no hay que olvidarse que el gobierno español efectivamente fue quien comenzó con los insultos hacia con el presidente argentino de parte de ese ministro de Transporte que, bueno, dijo que nuestro presidente, elegido democráticamente por el pueblo, te puede gustar o no, pero bueno, tomaba ciertas sustancias dopantes, ¿no es cierto? Y eso no cayó muy bien, también a nivel internacional, no vayan a creer. Bien, Marcelo, te cambio de tema. Días atrás nos hacías referencia de la reunión que hubo en Suiza, que a lo mejor este país que siempre fue neutral históricamente se podía convertir en una suerte de mediador o conciliador o acercar Ucrania con Rusia. Y el Papa, que siempre un poco se había ofrecido desde la diplomacia del Vaticano, en el mundo entero como el conciliador de conflictos, bueno, está recibiendo ahora el representante del gobierno de la Unión Soviética. ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Bueno, la lectura que nosotros podemos hacer es que el Papa Francisco no se da por vencido, no baja los brazos junto con sus colaboradores de la fina diplomacia vaticana en las gestiones para poder llegar a una paz duradera en Ucrania, ¿no es cierto? Entre el presidente Zelensky y el presidente ruso, Vladimir Putin. Nos hemos enterado que el Santo Padre ha recibido al flamante embajador que Rusia tiene ante la Santa Sede para abordar justamente las condiciones del presidente Putin para la paz en Ucrania, porque vos hacías referencia a la cumbre de paz en Suiza. Ahí ¿Mm? se pusieron negro sobre blanco en un documento final las condiciones de Ucrania para la paz. En cambio, el Papa ahora tiene las condiciones de Putin para la paz. A ver si se puede encontrar un común denominador. ¿Cuáles son las condiciones del presidente ruso para acabar con esta guerra, que ya tiene bastante años de antigüedad? Bueno, la retirada del ejército ucraniano de las regiones anexionadas de Ucrania Oriental, que pasaron a ser rusas de la noche a la mañana, y la renuncia de Ucrania a ser miembro de la OTAN, cosa que no quiere de la manera más absoluta Rusia. Claro. Ahora, según la embajada rusa que tenemos aquí ante la Santa Sede, según lo que hemos podido averiguar, por supuesto, como periodista y como corresponsal de Cadena 9 aquí en Europa, el diplomático ruso que se reunió con el Papa le agradeció a este último su posición equilibrada e inevitablemente pacífica respecto a la campaña rusa en Ucrania. Acá ellos me hablaron de campaña rusa en Ucrania. Jamás nunca vos vas a escuchar a un ruso amigo de Putin hablar de guerra o de invasión. No, ellos hablan de campaña rusa. Mientras tanto, justamente Rusia constata que el Santo Padre está buscando constantemente una solución diplomática a la guerra y comprende toda la complejidad del conflicto y sus verdaderos motivos, ¿no es cierto? Y el Vaticano es consciente, según lo que me decían, en la sede diplomática rusa aquí en el Vaticano, que no está muy lejos de la Embajada Argentina en Vía de la Conciliación, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, el Ujú. Vaticano es consciente, dicen, de la falta de perspectiva de un proceso de paz sin participación de Rusia, como ocurrió evidentemente en Suiza. Así que bueno, la cuestión que ambas partes comparten la preocupación ante la creciente degradación de la situación internacional y acordaron mantener el diálogo regular y basado en la confianza. Y si vos me preguntás, digamos, qué opinión yo tengo al respecto, es muy sencilla. Te comentaba recién que el Papa no da brazo a torcer, no baja los brazos, sigue adelante con sus gestiones diplomáticas. Y otra cosa muy importante, vos no lo vas a escuchar nunca, Francisco, criticarlo a Putin. No significa esto, digamos, no significa que el Papa esté de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania, no. El Papa siempre lo dijo varias veces, inclusive en rueda de prensa a bordo de los viajes internacionales que hizo en los aviones, ¿no es cierto?, alrededor del mundo. Él dice, yo no puedo criticarlo a Putin porque Putin es el presidente de Rusia y si yo, digamos, me pongo contra él, estoy tirando abajo el único puente de diálogo que tengo para poder alcanzar la paz definitivamente en Ucrania, ¿no es cierto? Bueno, Tan equivocado el nombre de pero Estado. además hay una constante de Francisco que nunca criticó a ningún mandatario desde ningún punto de vista, ¿no? Jamás, absolutamente jamás. Así que bueno, veremos. Se llevó a cabo esta conferencia en Suiza, ahora este encuentro, digamos, del Papa de Francisco con el embajador ruso, que es uno de los brazos derechos de Vladimir Putin. Esperemos que se pueda tener una linda noticia. La esperanza es la última que se pierde, pero mientras tanto acá vemos que la gente inocente sigue muriendo, ¿no es cierto? Bueno, parecería que Francisco lleva bien arriba una frase que constantemente la repite, amar y ayudar. Eh, Mm. Desde la sí, sí. diplomacia, en este caso desde lo político, diplomático y desde lo espiritual, las dos misiones centrales del Vaticano, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, vos fijate en lo que hizo el Papa, ¿no? A pesar que esa conferencia de Suiza de la cual vos hacías referencia fue una iniciativa de Zelensky con la ausencia de Mm. Rusia, el Papa no se quedó mirando por la ventana, mandó a su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, evidentemente a representarlo al Papa, ¿no es cierto? Y defendió el Vaticano durante toda la cumbre de Suiza que el único camino para alcanzar una paz estable y justa es el diálogo entre todas las partes implicadas, no solamente con una, con todas, para encontrar un común denominador. Así que bueno, la esperanza es la última que se pierde, como decimos en estos casos, ¿no? Bien, te cambio de tema. Italia siempre sigue siendo la capital del turismo en el mundo y sobre todo el Vaticano. Si uno mira las estadísticas de los viajes, precisamente todo el mundo quiere conocer el Vaticano y a partir de ahí empezar a recorrer Europa como una gran curiosidad. Pero dentro del Vaticano después seguir conociendo Italia. ¿Qué está pasando hoy en el turismo en Italia? ¿Hay alguna limitación? ¿Qué es lo que está pasando? Que algunas entradas de visitas no hay una limitante. A ver, hay un problema serio, digamos, en Italia. Por un lado, vos vivís de turismo acá prevalentemente, en ¿Mm? muchísimo puesto de trabajo en torno a este rubro económico muy importante, en torno a esta industria sin chimenea, como la podríamos calificar, y vos lo destacabas muy bien, ¿no es cierto? Italia es una meta importante de turismo internacional, pero por otro lado, no hay que olvidarse de los residentes que pagan los impuestos y que también tienen derecho a una vida, digamos, en santa paz, ¿no es cierto? Porque muchas veces es asfixiante la presencia de millones de turistas, sobre todo en localidades pequeñas, ¿no? Y densamente pobladas. Yo pienso, por ejemplo, a Venecia, cuyo intendente tomó la decisión de hacerte pagar un ticket de 5 euros para visitar, digamos, el casco histórico de Venecia, siempre y cuando no estés pernotando en un hotel. ¿Por qué? Porque muchos turistas pernotan fuera de Venecia, van al centro, se sacan una foto y ni siquiera te compran un helado, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, por un lado. Y por el otro, digamos, hay problemas algunos técnicos también que muchas veces suceden en las mejores familias. Y una de estas metas, de la cual yo quisiera compartir un detalle con ustedes, tiene que ver con la hermosa isla de Capri. Si Mm. uno toma el mapa de Italia, en el Golfo de Nápoles, en el sur de Italia, hay tres maravillosas islas, tres verdaderas perlas, diamantes del Mediterráneo, Capri, Ischia y Procida. ¿No es cierto? Bueno, Capri ha tenido que limitar durante este fin de semana, y por eso ha sido noticia en toda Europa, ha tenido que limitar temporalmente, por supuesto, la llegada de turistas. ¿Por qué? Y porque hubo una importante avaría en su red de suministro de agua potable. No había agua potable. Bueno, el intendente tuvo que firmar una ordenanza que prohibía a cualquiera acceder al territorio de Capri, excepto a los residentes de la isla, que son unos 14.000, gente que va y viene a Nápoles, ¿no es cierto?, por distintas razones, pero también al personal sanitario, a la fuerza del orden, a los trabajadores que transportan mercancía a la isla. Y claro, podrás imaginarte, la decisión agarró de sorpresa a cientos de turistas que pretendían entrar en la isla desde el puerto de Nápoles para pasar el fin de semana, Gustavo, en medio, para colmo de esa intensa ola de calor que habíamos tenido durante toda la semana pasada, que yo recién les comentaba. Sí. Y bueno, la situación también ha irritado a quienes viven del turismo en la isla, los dueños de los bares, de los restaurantes, y entonces, bueno, el intendente tuvo que permitir el desembarco en Capri de los clientes de instalaciones hoteleras que contaban con depósito suficiente de agua para garantizar el alojamiento y pudieran demostrar su reserva antes de comprar el pasaje de ferry. O sea, en otras palabras, la maravillosa isla ubicada en el Golfo de Nápoles ha quedado sin recursos hídricos que podían satisfacer la necesidad de la población residente, ¿no es cierto? Así que bueno, cosas que pasan también en el primer mundo, como escucharán, Gustavo. Bien, ese ticket o peaje para entrar en estas zonas de turismo, los cascos famosos que la gente quiere conocer, vamos a España, todos los cascos famosos el microcentro, qué sé yo, las ciudades antiguas y a partir de ahí se construyó el resto. ¿El periodismo también lo paga? No, 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 absolutamente no, porque vos ya te acreditás sin ningún inconveniente. Efectivamente, no, absolutamente, no le conviene a ninguna ciudad, digamos, pagar eso. Lo que sí hay algunas iniciativas, a ver, seamos honestos, no nos escondamos detrás de un dedo. Efectivamente, muchos acusan a estos intendentes que toman este tipo particular de medidas como con el objetivo de hacer caja, evidentemente, por lo cual una familia que si llega al Vaticano a Roma no va a dejar de visitar Venecia por más que tenga que pagar un ticket de 5 euros, te guste o no. Y los vecinos Obviamente. venecianos van a seguir teniendo el mismo problema con la cantidad, ¿no es cierto?, de turistas que muchas veces no son educados. Por eso el enojo de la gente, ¿no? Claro. Eh, evidentemente. Y por el otro lado hay otras medidas particulares. Acá en Roma, por ejemplo, si vos pernotás en un hotel, tenés que pagar un impuesto municipal por la cantidad de noche que vos estás durmiendo. Aparte, lo que cuesta el hotel, tenés que pagar un impuesto a la Municipalidad de Roma en base a las estrellas del hotel, Bien, que puede y variar. ese importe de Sí. cuánto es?
Y bueno, no sé, un hotel de 3 estrellas puede ser de 5 o 10 euros por noche y termina Bien, pernoctando en un hotel de 5 estrellas, puede llegar a 20 euros por persona, digamos, y por noche en un hotel. Y una persona no viaja sola, viaja, digamos, con una familia, con un grupo de amigos, ¿no es cierto? bien. Marcelo, bueno, muchísimas gracias por todo este amplio informe y ubicarnos qué está pasando en este momento precisamente en Europa, ¿eh? Buena jornada. Gracias a ustedes.